Hola amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. El Evangelio de Mateo ha gozado desde los inicios del cristianismo de una estima inigualable, convirtiéndose en el Evangelio eclesial por excelencia. Por esa razón, encabeza el canon del Nuevo Testamento y ha sido desde siempre el más citado, comentado, enseñado en la catequesis y celebrado en la liturgia. Con este evangelio vamos a asomarnos a la gran obra teológica del evangelista Mateo para darnos cuenta de lo importante que fue para la comunidad primitiva esta obra. Y vamos a comenzar por tener una idea global del contexto vital y existencial en que vivía esta comunidad cristiana para poder entender luego la teología de Mateo. La tradición lo ha atribuido al apóstol Mateo, el recaudador de impuestos que formaba parte del grupo de los 12. No obstante, desconocemos quién fue el redactor final del texto que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Desde los padres de la Iglesia se ha tenido la impresión que fue originariamente escrito en hebreo o arameo, aunque hoy solo dispongamos de copias griegas. De esto dan testimonio algunos obispos tan importantes como Papías de Hierápolis y San Ireneo de León. Todo parece indicar que tuvo su origen en algún lugar al norte de Galilea, presumiblemente en la ciudad de Antioquía, capital de la provincia romana de Siria y tercera ciudad en importancia del Imperio Romano. Por entonces, Antioquía de Siria poseería unos 300,000 habitantes y se presume que la comunidad judía local tendría entre 45,000 y 65,000 miembros. Como en cualquier ciudad cosmopolita, se hablarán diversos idiomas en sus calles, mientras que un verdadero hervidero de costumbres, religiones e ideas filosóficas movilizarían a la población urbana. No obstante, la lengua griega será ese puente que unirá todas las culturas presentes. Las primeras comunidades cristianas fueron fundadas allí por judíos conversos que llegaron probablemente después de la primera persecución en Jerusalén. Es en esta ciudad donde los discípulos del Señor, conocidos antes como los del Camino, recibieron el nombre de cristianos. Fue también en esta ciudad donde la iglesia aceptó a los primeros miembros procedentes de la gentilidad, sin que tuvieran que circuncidarse, aunque no fue ajena al conflicto que esto provocó en los llamados judaizantes. De hecho, las tensiones dentro de la comunidad cristiana entre judíos y paganos convertidos a la nueva fe provocó que se realizara una asamblea en Jerusalén para legitimar la convivencia entre ambos grupos. El detonante habían sido las comidas consideradas impuras por la Torá, pero especialmente la circuncisión. La situación se resolvió con el llamado decreto apostólico, que busca la unidad de la iglesia. Este recomendó a los cristianos de origen pagano solo 3 condiciones mínimas: que se abstuvieran de comer carnes sacrificadas a los ídolos, sangre, carne de animales sofocados y de contraer uniones sexuales ilícitas. Esta ciudad fue tan importante en la antigüedad que de ella partieron los 3 grandes viajes misioneros de San Pablo. Se estima que el Evangelio fue escrito entre los años 80 y 85 después de Cristo, entre otras razones, porque su obispo más célebre, San Ignacio de Antioquía, que murió mártir en Roma alrededor del año 110, durante la persecución del emperador Trajano, lo cita en 3 ocasiones. ¿En qué situación se encontraba la comunidad cristiana a la que Mateo dirige su evangelio? El evangelista dirige su obra a una comunidad de judíos convertidos que viven en una profunda crisis de identidad con relación a su pasado judío. Cuando en el año 65 después de Cristo explotó la rebelión contra Roma, los judíos cristianos no participaron en ella y abandonaron Jerusalén rumbo a Pella, una localidad al otro lado del Jordán. Desde allí
se fueron trasladando hacia otras regiones del imperio mientras avanzaba la evangelización. El judaísmo de entonces hervía en la esperanza mesiánica de que Israel encontraría la liberación de toda opresión cuando Yahvé se mostrara como el único y auténtico soberano del mundo. La figura del Mesías era parte de la promesa hecha a Israel desde el rey David y dibujada por todos los profetas. Esta esperanza era muy intensa y variada. Unos deseaban que el Mesías fuera un sumo sacerdote que restaurara el esplendor que había tenido el templo en tiempos del rey Salomón, otros que fuera un Mesías militar como el rey David y que encabezara la liberación de Israel de la dominación romana, mientras que algunos esperaban la llegada de un nuevo Moisés, un legislador que hiciera de la Torá la ley universal. Y no era raro encontrar en las mismas escrituras diversos pasajes que apoyaran todas estas posturas. De hecho, en la literatura profética hay anuncios de un Mesías de impronta real y sacerdotal, pero también había multitud de citas que lo dibujaban como el siervo sufriente que nos es más familiar después de la pasión del Señor. Se entiende que proclamar la era mesiánica con un Mesías crucificado era realmente intolerable para cualquier judío piadoso. Máxime, si sumamos a eso la acogida de los gentiles dentro del nuevo pueblo de Dios, haciéndoles herederos de las promesas sin la observancia de las tradiciones rituales de Israel. Todavía hoy, a los judíos el proyecto cristiano les huele a apostasía. Para la comunidad cristiana era muy importante considerar a Jesús como el continuador de las tradiciones religiosas de Israel y el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Los nuevos cristianos, habiendo creído que Jesús era el Mesías prometido, se habían hecho bautizar en su nombre. Sin embargo, sentían una fuerte tensión en la relación con sus paisanos judíos que continuaban asistiendo a las sinagogas, especialmente después del año 70 después de Cristo, en que es destruida la ciudad y el templo de Jerusalén, y que los fariseos habían asumido el liderazgo de la comunidad judía sobreviviente a la catástrofe. Reunidos en Jamnia, los fariseos reconfiguraron lo que luego se llamará el judaísmo rabínico, una nación sin templo, ni sacrificios, ni tierra, y cuya única patria será la Torá. Allí crean una escuela de pensamiento que implementará progresivamente una serie de medidas, algunas tomarán años para que se completen, que tendrá como objetivo proteger al judaísmo de la contaminación doctrinal del cristianismo. Los ladrillos del muro que le separará de la iglesia serán, entre otros muchos, la compilación de las tradiciones orales de Israel en la Mishnah y más tarde en el Talmud, el rechazo de la Septuaginta que los cristianos leíamos desde Cristo en nuestra tarea evangelizadora, la adopción de nuevos criterios de inspiración que dará forma a un canon judío de las Escrituras separado del cristiano, la organización del calendario de fiestas y la introducción en las oraciones diarias de la Birká Haminin contra los herejes, entre los que se cuentan a los cristianos. La reacción no se hizo esperar entre los nuevos conversos, a quienes abrumaban muchas preguntas. ¿Es realmente Jesús el Hijo del Altísimo? ¿Cómo una vida como la suya puede ser la del Mesías esperado? ¿A quién pertenecen las promesas divinas? ¿A la sinagoga o a la iglesia? ¿Este era el plan de Dios para Israel? ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Ellos o nosotros? ¿Pueden los gentiles ser parte de la redención? Finalmente, ¿qué nos espera siguiendo a Jesús? Seguramente habría más preguntas en las mentes de los judeocristianos que les provocarían una gran incertidumbre de cara al futuro. Se hacía necesario proveerles de las respuestas que hicieran sólida su fe bautismal. Esta es la tarea que se propone Mateo con su evangelio. Ciertamente las profecías mesiánicas
veterotestamentarias se podrían dar por cumplido, pero ¿y la ley de Moisés? ¿Los nuevos creyentes procedentes del paganismo estaban exentos de cumplirla? Y si era así, ¿qué lugar ocupaba este nuevo pueblo en el plan de Dios? De las respuestas a todas estas preguntas dependía el futuro de la comunidad y no pocas veces estuvo al punto de la fractura. A finales del siglo I, Mateo era considerado como el evangelio por antonomasia. A partir del siglo II se afianza el reconocimiento explícito de los 4 evangelios canónicos y consecuentemente aumentaron las referencias a todos ellos. Sin embargo, Mateo mantuvo su preeminencia como el evangelio preferido en los leccionarios litúrgicos. La razón era la creencia de que había sido el primer evangelio en escribirse, pero también que su enseñanza se presentaba de forma muy sistemática para la catequesis. Por otra parte, respondía a las preocupaciones de la comunidad en sus relaciones con el judaísmo, especialmente lo referente a la actitud de Jesús ante la ley de Moisés. Este es, a grandes rasgos, el contexto vital de la comunidad cristiana a la que el evangelista Mateo necesita explicar los misterios acontecidos con Jesús de Nazaret como el Mesías esperado por Israel. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, como siempre te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y te espero en el próximo.